Hoy en el programa, la Casa Blanca anuncia una inversión de 475 millones de dólares más para impulsar la vacunación contra la COVID-19 cuando se espera un aumento de contagios por la llegada del invierno en el hemisferio norte. Son las 9:04 de la mañana en la costa este de Estados Unidos. La Casa Blanca acaba de anunciar en las últimas horas un nuevo paquete, una inversión de más de 400 millones para 475, casi 500 millones, para lo que en los últimos 2 años hemos visto con mucha frecuencia y que parece que ya forma parte del pasado, cuando es presente: la lucha contra la COVID-19. Es verdad que el nivel de vacunación entre los estadounidenses ha mejorado hasta niveles que permiten enfrentar la pandemia, que no ha terminado, con más comodidad que en meses anteriores. Pero con la llegada del invierno solemos recurrir a espacios cerrados y el virus aprovecha esa circunstancia para contagiar. Por eso la Casa Blanca está preocupada, porque con la llegada del invierno es más probable que aumenten los niveles de contagios. En las últimas horas, el conocido Dr. Fauci tomó la palabra en la Casa Blanca. Se dirigió a los estadounidenses por última vez en el cargo. Anunció hace unos meses que había decidido retirarse. Esa es la cara más visible de esa respuesta de la administración contra la pandemia, desde una posición, un faristol, un atril de la ciencia, para decirle a los estadounidenses: es necesario vacunarse. Tal vez veamos picos en el invierno y otras cosas, pero es de esperar que baje. El mensaje que el doctor Jha y yo intentamos transmitirles hoy es que podemos hacer que eso ocurra mucho antes, vacunando y manteniendo al día su refuerzo. Es tan simple como eso. Vamos a conseguirlo. Podemos llegar allí con menos sufrimiento si utilizamos las intervenciones que tengamos. El mensaje del doctor Fauci, que dice: podemos hacer frente a la pandemia si nos vacunamos. Hoy con Fernando García y con el profesor Emilio Viano. Enseguida vamos a hablar con un portavoz de la Casa Blanca, pero me gustaría pediros 30 segundos a cada uno, bienvenidos al programa, para escuchar vuestra opinión sobre la lucha contra la pandemia. Profesor, ¿cree que ya estamos demasiado relajados como para que la Casa Blanca tenga este nuevo plan para recordarnos la importancia de la vacunación? En mi opinión, sí. Se puede ver que la gente casi se ha olvidado de COVID y de las precauciones que tenemos que tomar para protegernos y proteger a los demás. Tener mascarilla hoy en día parece casi algo raro, ¿no? Anticuado, que no es donde está la mayoría de la gente, casi el 100%. Así que claramente sí hay un problema, y hay también muchas informaciones incorrectas sobre el potencial de daños por la vacuna que aún circulan, particularmente a veces con un contexto religioso. Bueno, sí, estamos más relajados. Quiero recordar que el año pasado y el anterior prácticamente no hubo gripe en el mundo porque llevábamos mascarillas y eran muy raros los resfriados, ¿no? Los virus, estos catarrales. La mascarilla está bien, lo que pasa es que es molesta y se entiende que la gente se relaje. Yo lo que pasa es que quiero añadir que la vacunación no es solo necesaria, sino que es imperativa y para mí debería ser obligatoria. Cuando hay una pandemia, cuando está en riesgo la salud de la población, deberíamos volver a los años en que las vacunas, determinadas vacunas para enfermedades peligrosas, eran obligatorias. Esto ha saltado por los aires porque hay grupos sociales de locos, de gente socialmente indeseable, en mi opinión, que ha puesto por encima una supuesta libertad que no debería existir cuando se pone en riesgo la vida de la gente. Kevin Muñoz, portavoz de la Casa Blanca, que trabaja en el equipo de la respuesta a la pandemia, a la COVID-19. Gracias por acompañarnos esta mañana en este programa, en Club de Prensa. 475 millones de dólares para recordarle a los estadounidenses que se tienen que vacunar. ¿En qué van a destinar estos recursos? Bueno, gracias por la invitación, Gustavo. Y estuve con Dr. Fauci ayer y su mensaje ayer fue muy clara. Es que las vacunas actualizadas fueron diseñadas contra la versión de COVID que estamos luchando en ese momento. Y por eso es muy importante que cada persona entienda la importancia de vacunarse. Estos fondos que anunciamos ayer están diseñados a alcanzar a todas las comunidades a través de la nación, y hay fondos
diseñados a los grupos comunitarios, a los centros de salud pública, en las comunidades que son vulnerables en ese momento. Y yo creo que con esos fondos vamos a alcanzar a más comunidades con los mensajes muy confiables, y eso es muy importante para alcanzar a cada persona. ¿Cuán preocupados están ustedes por los niveles de desinformación que acompañan estas campañas de vacunación? Bueno, sabemos que a través de nuestra lucha contra de COVID-19 siempre hay ser una cuestión de una falta de buena información, y la solución no solo es la intervención de las redes, más que estamos elevando a los grupos comunitarios que tienen la confianza de su comunidad. Eso es muy importante, y con estos fondos vamos a hacer eso como ya hemos hecho en la primera campaña de vacunación que hemos hecho en el año pasado. También tenemos más acciones con respecto a las clínicas privadas. Nuestro enfoque en ese momento es a las personas mayores, y las clínicas privadas tienen una obligación legal a proveer información sobre estas vacunas y a asegurar acceso a estas. Señor Muñoz, este es un programa de análisis. Hoy nos acompañan en esta mesa de trabajo Fernando García, corresponsal del diario La Vanguardia, y el profesor de American University, Emilio Viaño. Le voy a dar la palabra a Fernando. Fernando, te escucha nuestro invitado. Bueno, yo quería preguntarle a nuestro invitado qué opina de de esta opinión muy personal mía, sobre la posibilidad de empezar a debatir la obligatoriedad de las vacunas, puesto que se trata de problemas de salud pública en caso de pandemia grave como la de la COVID. Bueno, es muy importante al presidente Biden que las vacunas sean accesibles a todo el pueblo. Eso es lo que hemos hecho a través de esta campaña de vacunarse, y por eso en ese momento, a pesar de no tener los recursos de Congreso, todavía hemos asegurado que las vacunas son accesibles a toda la gente. A la vez, hay grupos y hay clínicas privadas que están haciendo trabajo con el grupo más vulnerable, por ejemplo, las personas mayores, y ellos necesitan hacer más. No es un mandato, pero es muy importante que hagan lo que necesitan en ese momento. Profesor. Bueno, para mí lo importante es la cooperación de la comunidad, la educación de la comunidad, mismo el apoyo de diferentes iglesias y religiones que a veces tienen una influencia negativa sobre vacunarse. ¿Qué piensan ustedes de hacer para que haya más contacto con la gente común? No haya solamente, digamos, decisiones en la Casa Blanca o por los expertos, que sea algo más próximo a la gente común, a la gente que no tiene la información correcta. Bueno, exactamente, es que sabemos que la Casa Blanca no va a ser el mejor mensaje para cada comunidad, y sabemos que los grupos comunitarios, las iglesias, los grupos religiosos van a tener más confianza en su comunidad en muchas veces, y por eso estos fondos que anunciamos ayer están proveídos a estos grupos para hacer el trabajo de hablar de las vacunas, para proveer las vacunas en sitios que tienen confiable, por ejemplo, la iglesia, por ejemplo, las clínicas móviles. Es muy, muy importante que hagamos este trabajo. A la vez, no tenemos muchos fondos del Congreso, y por eso estamos haciendo todo lo que podemos hacer con muy pocos fondos. Señor Muñoz, para terminar, quiero preguntarle por una cuestión de actualidad. Sabemos que a finales de diciembre se va a derogar la aplicación del título 42 a los migrantes que llegan a la frontera en el contexto de pandemia. Diversos estados en las últimas horas han recurrido a la justicia para pedir que se prolongue la aplicación de ese título 42.
¿Cree que con el mensaje que nos está dando usted de la necesidad de vacunarse para enfrentar a la pandemia, estos estados tienen razón en pedir postergar y continuar aplicando ese título 42? Bueno, es muy importante que cada líder entienda la importancia de seguir a la ciencia y sabemos que esta ley, esta obligación es una cosa que tiene que ver con los cortes en ese momento y entonces no puedo hablar mucho en términos de un comentario específico, pero lo que puedo decir es que estos estados que no están de acuerdo con nuestra administración en muchos casos necesitan hacer lo que necesita para hablar de las vacunas, para asegurar que cada persona haga lo que necesita en ese momento. Es Kevin Muñoz, es portavoz de la Casa Blanca, es parte del equipo de respuesta contra la COVID-19. Señor Muñoz, gracias por su trabajo para enfrentar esta pandemia en estos meses. Sabemos que han sido intensos y por el tiempo que nos dedica esta mañana aquí en Club de Prensa. Feliz jornada.